Como quedamos en la última conferencia para hablar sobre el mantra yoga meditación y la vida del hombre espiritual, es algo sumamente importante y algo tan bella cuando el hombre verdaderamente comienza la práctica espiritual en su vida cotidiana. Cuando el mismo individuo empieza sus actividades espirituales, la misma vida comienza para llevar algo muy distinto, algo muy especial. Y es muy natural y así tiene que hacer. ¿Por qué? Porque la vida espiritual es la esencia de la vida del hombre. La vida espiritual es cuando el mismo hombre comienza para comprender algo desde su naturaleza y decir, ¿qué es el espíritu? ¿Por qué el espíritu, como es la fuente de la vida del hombre, y el hombre ni se da caso de la existencia de esta belleza, lo que está adentro de uno mismo? Para comprender esas bellezas, el hombre tiene que seguir con constancia a esta investigación. Nosotros sabemos muy bien a través de la historia de nuestro mundo que solamente las personalidades más destacadas en la historia de la humanidad siempre eran hombres espirituales, santos, filósofos de la primera categoría. Esas personas tan bellas siempre han dejado una impresión tan fuerte y tan bella a la vez en la pantalla de las civilizaciones de todas las épocas en diferentes países en el mundo. Y se nota que solamente aquellos hombres santos, a través de su propia experiencia directa, tiene una influencia, como un impacto tan fuerte, tanto como en la mente y en el corazón de cada ser humano. En nuestro mundo nosotros hace falta esos hombres, es decir, que nosotros necesitamos más personas, lo que puede entregarse en el sendero espiritual para salvar la humanidad con todas esas condiciones negativas, lo que él está siguiendo. La salvación del individuo, como la familia, como la sociedad, como el mundo, depende del desarrollo espiritual. Por esta razón, el sendero espiritual en la vida del hombre es lo más importante. No hay ninguna otra cosa más grande, porque ese sendero es el único lo que puede conducir el hombre a esa profundidad, lo cual es la misma iluminación. Y para alcanzar esta iluminación, el hombre tiene que ser sincero con uno mismo. Porque si uno no es sincero, si uno no tiene la sinceridad con uno mismo, nunca te puedes quedar sincero con los demás. Y la sinceridad, como la honradez, es sumamente importante en el individuo cuando él ya está encaminada en este sendero espiritual.
Para mantener el hombre en este sendero, el hombre necesita orientaciones, pero orientaciones no de literaturas, lecturas, libros, conferencias. No, estas no son suficientes. Si el hombre pudiera alcanzar algo de la espiritualidad a través de leyendo libros, debe hacer algo fantástico, porque con tantos millones de gentes leyendo libros sagrados de toda categoría, el mundo debe ser de maravilla. Pero se nota que con tantas lecturas, tantos libros bellas, y el hombre está leyendo tantas cosas tan bellas, no han logrado nada de la espiritualidad como debe ser. ¿Por qué? Porque es solamente a la superficialidad de la mente. Por esa razón el hombre no puede alcanzar esa profundidad como debe ser. Y como el hombre no alcanza esa profundidad como debe ser, necesita una orientación de un maestro espiritual, lo que a través de su propio desarrollo tiene su propia experiencia como base para dar esta orientación al discípulo, lo que ya está encaminando en el sendero espiritual. Porque el maestro, a través de su propia experiencia, conoce todos los pasos, lo que el discípulo en el sendero vas a encontrar, y cualquier duda, lo que surge de cualquier momento, el maestro ya está dando la orientación como debe ser, para que el hombre se quede con más seguridad, con más confianza y más honradez en el mismo sendero espiritual para alcanzar la meta, lo cual el sendero espiritual se lleva al hombre, lo cual es la iluminación global de todos los aspectos del desarrollo del hombre en su vida cotidiana. Es decir, que si el discípulo no tiene un maestro indicado para dar la orientación como debe ser, otra vez el individuo puede ser despistado, es decir, puede tener ciertas confusiones por falta de una buena orientación espiritual, lo que puede alejar al individuo del sendero espiritual en vez de mantener el individuo en el sendero espiritual, a donde el mismo individuo puede alcanzar estos niveles tan sutiles y tan bellas. Para que el hombre se siga logrando los éxitos cada vez más, es sumamente importante en el ambiente, porque él ahora es como un foco de atención a lo demás. Porque a los demás está pensando, mire, vos te metí en la yoga, vos lo que está haciendo la meditación del mantra yoga, y cuál vas a hacer esos cambios. Nosotros ya está esperando cambios suyos, y ojalá que se logra esos cambios, y a donde nosotros mismos puede ser como un ejemplo a donde los demás puede entrar, porque la gente ya esperando. Porque la gente no puede lanzar su primera pie en el sendero espiritual en vez de seguir esperando una experiencia de una otra persona. Es decir, esta gente falta preparación todavía. Por esa razón está tomando el otro como un pretexto para no empezar todavía. Falta de la responsabilidad del individuo para mantener su desarrollo espiritual en el sendero. Y como ésta no
ve estas pruebas como física, no está dispuesta para ingresar. Pero las experiencias espirituales siempre empiezan desde el fondo de la mente, a donde las frecuencias ya empiezan a activar, a donde a veces el mismo individuo no está consciente de esas actividades. Pero a lo largo en el tiempo, la primera manifestación es lo que él comienza para sentir, es una tranquilidad y una paz, lo que solamente el practicante puede saber y ser consciente de esa. Y la gente, lo que ya está mirando por afuera, todavía no puede conocer. ¿Por qué? Sencillamente su propia mente no tiene el desarrollo para captar el progreso de la persona lo que está practicando. El mismo individuo, el mismo practicante en el sendero espiritual, él mismo tiene que quedar, y después unos meses él comienza para ser acostumbrada del funcionamiento de su propia mente en los niveles más sutiles, para que él quede consciente cómo la mente ya está funcionando en una manera sistemática en el mismo sendero espiritual. Si el hombre no está consciente, entonces es decir que él está dormido. Para caer en el estado de este sueño profundo no vale por el discípulo, porque él se queda fuera de la conciencia pura, a donde él puede recibir y ser consciente de todas las experiencias en detalles en la trayectoria del sendero espiritual del hombre. Para mantener el hombre en ese sendero espiritual, como base de su propia experiencia, necesita la orientación de un maestro espiritual. Y también necesita un sistema, a una técnica sistemática para mantener la mente en el sendero, porque a veces la mente se vacila con mucha facilidad fuera del tema, fuera del sendero, y la mente comienza para andar lejos de lo que nosotros queremos. Ahí nosotros tenemos que tener la paciencia para entrenar la mente. Es solamente en el sendero espiritual el hombre comienza el proceso de entrenar su mente, lo que está rebelde. Esta rebeldía mental es la causa de fracaso del hombre en sus actividades cotidianas, tanto como su trabajo, tanto como su profesión, tanto como sus estudios, tanto como en su negocio. Y si el hombre verdaderamente quiere tener éxito en estos campos, también el secreto es el desarrollo espiritual igualmente. Y para alcanzar esta en una forma sistemáticamente como debe ser, la filosofía yoga ya está ofreciendo al hombre en el mismo sendero espiritual que él tiene que ser, cómo él tiene que ser, en la forma como él tiene que ser para alcanzar estos niveles tan sublimes. Y para mantener el hombre en este sentido es la técnica del mantra yoga meditación. Esa técnica del mantra yoga meditación es algo sumamente importante.
La mantra yoga meditación es una rama dentro de la filosofía yoga. Y esa mantra yoga meditación se abarca cantidades de diferentes sistemas de meditaciones. No es porque una persona está repitiendo una mantra, es porque está haciendo la misma técnica del mantra yoga meditación, lo que ya está enseñando la Sociedad Internacional de Realización Divina. No. ¿Por qué? Porque hay mantras generales, hay mantras públicas, hay mantras vocales, y todas esas clases de mantras, lo que cae dentro de la técnica del mantra yoga meditación, aunque tiene su validez, pero a la vez no tiene la misma profundidad como debe ser para mantener el hombre en el sendero espiritual en la forma como debe ser. Por esta razón, el técnica, lo que nosotros ya está enseñando del mantra yoga meditación, es la parte más sutil, es decir, que esa es una técnica mental, no vocal, individual, no pública. Entonces, cuando la técnica es más privada, particular y personal de cada cual, a base del estado actual de la evolución del individuo, inmediatamente aplicando esa técnica del mantra yoga meditación según la enseñanza, lo que nosotros ya está enfocando al público, el hombre comienza para alcanzar profundidades más rápido y cambios más rápido, y a la vez se mantiene en el sendero espiritual, porque ya con un grado de desarrollo el mismo sendero es como un imán, lo que está jalando el discípulo a la fuente, lo cual es la misma iluminación como la fuente de la sabiduría de cada uno de nosotros. Esa es la gran ventaja del mantra yoga meditación. Y el hombre en el sendero espiritual, lo que tan necesita una técnica, lo que tiene una validez tan profunda, y a la vez tiene la filosofía y yoga como una respalda, aplicando en una forma cotidiana, diariamente. El hombre tiene que lograr este estado de iluminación automáticamente. Y cuando él se alcanza esta, inmediatamente él ahora comienza para aprender las actividades o las acciones mentales, tanto como físicas. Ahora él comienza para caer en las actividades como la teoría del karma, o cómo esta teoría karmática tiene la influencia en la vida del discípulo, y cómo él puede utilizar esta misma ley karmática para mantenerse en el sendero espiritual. Quedamos en la última conferencia para hablar sobre, en esta conferencia, la teoría del karma y la reencarnación, lo que hoy es un tema tan como quedamos en la última conferencia para hablar sobre el mantra yoga meditación y la vida del hombre espiritual. Es algo sumamente importante y algo tan bella cuando el hombre verdaderamente comienza la práctica espiritual en su vida cotidiana. Cuando el mismo individuo empieza sus actividades espirituales,
la misma vida comienza para él, es cuando el mismo hombre comienza para comprender algo desde su naturaleza y decir, ¿qué es el espíritu? ¿Por qué el espíritu, como es la fuente de la vida del hombre, y el hombre ni se da caso de la existencia de esta belleza, lo que están adentro de uno mismo? Para comprender esas bellezas, el hombre tiene que seguir con constancia a esta investigación, llevar algo muy distinto, algo muy especial. Y es muy natural y así tiene que hacer. ¿Por qué? Porque la vida espiritual es la esencia de la vida del hombre. La vida espiritual